Ningún lugar podía estar más alejado de la destrucción, del horror, de la guerra, que las montañas de la Serra da Aire de Portugal, donde los campesinos y pastores perciben el conflicto únicamente como un rumor distante. Fátima, 1917. Para 3 niños cuidando de sus ovejas, es una época feliz. Warner Brothers los presentó al estilo de Hollywood en una película del año 52. He aquí los verdaderos niños. Lucía dos Santos, de 10 años de edad. Su prima Jacinta Marto, de 7. Y el hermano de Jacinta, Francisco, de 9. Cuando la familia se iba, se escabullían por la puerta de ventilación y se escondían arriba de nosotros. Nosotros no sabíamos que estaban allí. Los 3 se escondían por horas, siempre jugando, corriendo, saltando, escondiéndose debajo de las escaleras. Sí, eran como todos los niños, escondiéndose, bromeando, siempre jugando juntos. En la remota aldea de Fátima, las condiciones no eran tan trágicas. Cuentan con un cura, el padre Ferreira. 13 de mayo de 1917. En el verde valle, entre las colinas que rodean la aldea, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Jacinta y Francisco, ven por primera vez a Nuestra Señora de Fátima. Lucía es el único testigo todavía en vida. Los niños tendrán que pasar muchos interrogatorios. Las memorias de Lucía, escritas en 1935, nos ofrecen una descripción gráfica de lo ocurrido. Era un día muy claro. Brillaba el sol, cuando de repente al mediodía vimos un relámpago. Empezamos a correr. Luego delante de nosotros vimos a una divina señora de unos 16 años de edad, toda vestida de blanco y rodeada de una claridad luminosa. Nos paramos a 2 metros de donde se encontraba ella, en la cima de un pequeño arbusto. Nos dijo, no teman. Le pregunté de dónde había venido. Vengo del cielo, respondió. Vine a pedirles que durante los próximos 6 meses, cada día 13, a la misma hora, acudan aquí. Luego les diré quién soy y lo que deseo. La Divina Señora les preguntó si estarían dispuestos a aceptar los sufrimientos que recaerían sobre ellos y ofrecerlos a Dios para la conversión de los pecadores. Lucía contestó, sí, así lo haremos. Se les encomendó que rezaran el rosario cada día, con el fin de traer la paz al mundo y acabar con las guerras. La señora comenzó a ascender plácidamente y desapareció por el oriente en la inmensidad de los cielos. Francisco presencia la aparición, pero no puede oír lo que se dice. Jacinta y Lucía ven y escuchan todo, pero la señora solo habla con Lucía. Y es Lucía también la que previene a sus primos de que no digan nada a nadie de lo sucedido. Jacinta, la más pequeña, de 7 años, incapaz de contener su alegría, se lo confiesa a sus padres. Estos se desconciertan, pero saben que sus hijos siempre dicen la verdad. Pero los padres de Lucía, al oír el relato, reaccionan de manera muy distinta. La madre de Lucía, católica devota, descree totalmente lo que dice y con duras amenazas intenta persuadir a la niña que reniegue de su historia. A pesar del enojo y hasta de los azotes de su madre, a pesar de las burlas y abuso por parte de los aldeanos, Lucía y sus primos esperan con gran expectación el 13 de junio. Esperan volver a ver a la señora de Fátima. La señora que creen es la Virgen María. 13 de junio, festividad de San Antonio. Los niños del pueblo habían esperado con entusiasmo el ambiente festivo, pero Lucía, Jacinta y Francisco no se distraen. Regresan a la cova para cumplir con la petición de la señora. Se ha corrido la noticia de la aparición en mayo. Hay más de 50 desconocidos presentes. Los padres de los niños no se encuentran ahí. Estábamos allí, 5 muchachos con garrotes para proteger a mi prima Lucía, proteger a los niños.
Se murmuraba que podía haber problemas. Estaban terminando de rezar el rosario cuando llegaron allí y nos sentamos. Los niños señalaron, la luz vino de allí antes. Y enseguida la luz vino. Una luz viva. La luz vino. Entonces dijeron, arrodíllense enfrente de Nuestra Señora y alcen las manos. Estábamos de pie frente a ella como pedazo de madera, temerosos de que algo malo iba a suceder. Lucía, Jacinta y Francisco se arrodillaron ante Nuestra Señora y Lucía preguntó, ¿qué desea Lucía hoy? decía, arrodíllense porque Nuestra Señora viene. Y Lucía, Jacinta y Francisco se Algunos arrodillaron. pensaron que era un engaño, otros pensaron que podía ser sobre el fin de la guerra. Nadie entre la multitud puede ver a la señora de Fátima, pero los niños dicen que apareció de la misma manera y en el mismo sitio, sobre un pequeño y verde arbusto. Como lo hizo la primera vez, Lucía habla libremente con la Divina Señora y le pide que se los lleve al cielo con ella. Sí, a Jacinta y Francisco los llevaré muy pronto, pero tú te quedarás más tiempo. Jesús desea que por medio de ti el mundo me reconozca y me ame. Deseo que vengas aquí el 13 del mes que viene a rezar el rosario y aprender a leer. Más tarde te diré lo que quiero. El padre Ferreira, su párroco, interroga a los niños y confirma que dicen la verdad de lo que creen haber visto. El cura, sin embargo, está sumamente preocupado. Les dice que pudiera haber sido un engaño del diablo. Aterrorizada, Lucía decide no volver a Cova da Iria el 13 de julio. La ofensiva de Passchendaele, iniciada por los aliados, es el mes de julio de 1917. Durante 3 meses de pura pesadilla, los soldados británicos lucharán en el fango. Su destino, la base de submarinos en la costa belga a 60 kilómetros. El poeta Paul Nash capta el terror. El mal, el demonio encarnado está al mando de esta guerra. La mano de Dios no se vislumbra por ninguna parte. La lluvia continúa, las bombas no cesan, aniquilando, mutilando, enloqueciendo. Se sumergen en la fosa que es esta tierra, una fosa gigantesca. Es lo indecible, sin Dios, sin esperanza. Mediodía, el 13 de julio. Los devotos y los curiosos se reúnen en la cova esperando a ver lo que ocurra. Lucía, a pesar de sus temores, al último momento decide unirse a sus primos. Mi hermana y mi tía estaban allí con Lucía. Había mucha gente detrás de las paredes. Las piedras donde hoy se halla la basílica. Podíamos ver tan solo las cabezas, mirando y observando. Y cuando íbamos por la ruta, un hombre me dijo, muchacho, ¿para qué vas allí? ¿No crees que puede ser un castigo de Dios? Nos quedamos así, petrificados. Yo pensé, mi hermana y mi tía están allí. Si ellas van, todos deberían ir juntos. Ese día, el mensaje de la señora de Fátima es el más serio de todos. Una profecía, una advertencia de profundas consecuencias para nuestro mundo de hoy. Lucía solicita de la señora un milagro para que todos crean el mensaje. La respuesta, en octubre realizaré un milagro. Lo que ocurrió después hubiera sido insoportable para los niños sin la promesa de que los 3 irían al cielo, porque en aquel momento presenciaron una visión momentánea del infierno, seguida de esta profecía. La guerra va a terminar, pero si la gente no deja de ofender a Dios, vendrá otra peor durante el pontificado de Pío XI. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sabrán que es la gran señal que Dios les da, que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes, con guerra, hambre y persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre.
La profecía continúa. Si la gente no deja de ofender a Dios, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Los inocentes serán martirizados, varias naciones aniquiladas, pero al final un cierto periodo de paz le sería concedido al mundo. Luego les revela a los tres un secreto para ser comunicado solamente al Papa. Los niños contaron en Fátima que María les pidió que oraran por la conversión de Rusia. Ella vaticinó que eventualmente Rusia se convertiría, pero antes de convertirse, esparciría muchos errores por todo el mundo y que las naciones se destruirían como parte de ese proceso. La inclusión de Rusia en el relato de los niños pasmó a los portugueses más cultos y entendidos. Rusia, incapaz de alimentar a su propia gente, hundida económicamente, sumergida en el analfabetismo, a borde de la revolución. Rusia, muy lejos de convertirse en una amenaza mundial, en una superpotencia. Es interesante desde un punto de vista histórico, porque la revolución bolchevique no había aún ocurrido cuando tuvo lugar la visión en Fátima. Tendría lugar meses después. Y aunque hubiera ocurrido, no es posible que estos tres pastorcitos portugueses hubieran comprendido su significado. Ostensiblemente, en 1917, Rusia era aún una nación muy religiosa. Pertenecía a la Iglesia rusa ortodoxa, una de las naciones más religiosas en el mundo. Así que es interesante que se señalara a Rusia como la propagadora de ideas falsas y se hablara de la necesidad de la conversión de Rusia, que es lo que nadie hubiera imaginado en 1917. Después de la aparición, los niños repiten la promesa de la Virgen María. El milagro ocurrirá el 13 de octubre. ¿Y cuál es el impacto en el mundo? La reacción de los que están presentes. La mayoría considera el relato de los niños como algo ficticio, increíble, inaceptable. Los niños buscan la manera de hacer sacrificios para obtener la conversión de los pecadores, para salvarlos del infierno que ellos han visto. Su comida se la dan a niños necesitados. Cuando tienen sed, no beben. De nuevo el padre Ferreira los interroga. Esta vez el cura permanece callado. Cova da Iria, 13 de agosto de 1917. 6,000 personas se reúnen en espera de la aparición, pero el gobierno antirreligioso, cada vez más alarmado por los informes de apariciones y las crecientes multitudes, decide actuar. El gobernador provincial, Arturo de Oliveira Santos, incapaz de persuadir a los niños de que cambien su historia, los secuestra. En Cova da Iria esta vez no hay aparición. Con amargura y desilusión los peregrinos regresan a sus casas, para algunos muy distantes. En la ciudad de Ourem, capital de la provincia, los tres niños son prisioneros, amenazados de tortura, de muerte, si no admiten que las apariciones son un engaño. Su relato no va a cambiar. Ellos no van a mentir. A la mañana siguiente, otro interrogatorio. Si verdaderamente era una divina señora de Fátima, insiste Santos, confiésenme el secreto que les reveló. 3 niños de 7, 8 y 10 años de edad, confrontados con este furioso símbolo de autoridad, permanecen inmutables. Retiran a Jacinta de la habitación. Les dicen a Lucía y Francisco que la están quemando en aceite hirviendo. Santos les exige que confiesen. Aunque están aterrorizados, no cambian la historia. Y ahora se llevan a Francisco. Lucía, convencida de que han dado muerte a sus primos, no dice lo que Santos espera oír. Al sacarla de la habitación, llena de miedo, queda estupefacta al ver lo que menos esperaba, a sus primos vivos. Aunque son niños, los encierran en una celda con otros prisioneros. 15 de agosto, los carceleros los devuelven a sus angustiados padres. 4 días después, Lucía, Francisco y su hermano Juan Marto
se hallan apacentando sus ovejas en Baliños. Hemos hablado con Juan Marto. Mi hermana Jacinta había estado en la cárcel y tenía piojos en la cabeza y nuestra madre la cuidaba. Por esa razón se quedó en casa y yo estaba con los otros. Lucía vio que algo se movía en el cielo. Era Nuestra Señora que se acercaba. Lucía me pidió que fuera rápidamente en busca de Jacinta. Ella insistió. Ella dijo, no es bueno tener al cura sin el acólito. Fui y susurré al oído de Jacinta. Lucía dice que debes ir a Baliños y estar con ella. Ellos dicen haber visto a Nuestra Señora, pero yo no vi nada. Dijeron que Nuestra Señora se apareció y Jacinta tomó una ramita de vid para traer a casa. Cuando llegó a la casa de Lucía, le dijo a la madre de esta, oh tía, hemos visto a Nuestra Señora en Baliños. Ella no podía creerlo, pero olió la ramita y sintió su maravilloso aroma. Jacinta empezó a correr hacia nuestra casa. Esta casa. Nuestro padre estaba sentado junto a la chimenea. Él preguntó qué era y ella respondió, esto estaba a los pies de Nuestra Señora. Puso una aquí y otra más allá. En Baliños, la señora les dice a los niños que no teman. Les promete regresar a Cova da Iria. Lucía le pregunta acerca de las monedas que los visitantes habían donado. ¿Qué deberían hacer con el dinero? La respuesta es para la capilla que la gente va a construir. Amanecer del 13 de septiembre. Esperan ansiosamente la hora de la aparición. Miles de peregrinos de todas partes de Portugal y España se hallan en Cova da Iria. La carretera principal está tan concurrida que es casi imposible moverse. Tiene lugar la más breve de las apariciones. Antes de que Lucía hable, los testigos ven que la copa del verde arbusto se dobla y tuerce como bajo algún peso. Yo estaba en Fátima cuando ocurrió la aparición en Cova da Iria en septiembre de 1917. Pero no hablé con los videntes porque aún dudaba acerca de las apariciones y los curas trataban de alejarnos del lugar. ¿Quién podía decir si no era algo inventado por el diablo para destruir la iglesia? La ofensiva Passchendaele, la campaña en el fango de Flanders en 1917, es de verdadera importancia para entender los eventos de ese año y las razones para la aparición de Nuestra Señora en Fátima, porque en un sentido esta fue la culminación de los ataques del diablo y el horror del lado militar de la Primera Guerra Mundial. El 13 de octubre de 1917, llueve torrencialmente durante la noche. La misma tormenta sufrida por los soldados que luchan y mueren en Flandes cae sobre aquellos que se han congregado en Cova da Iria. Más de 70.000 personas de todas las clases sociales se han reunido. Algunos esperando presenciar el milagro prometido, otros para burlarse de esta manifestación del sobrenaturalismo medieval. Los periódicos más importantes e influyentes del país han publicado artículos criticando los acontecimientos de Fátima. Estos se han convertido en el blanco principal de la prensa anticlerical, el foco de las bromas, tema central de las sátiras. Avelino de Almeida, un declarado escéptico en cuanto a las apariciones, presencia el fenómeno. Es el director de O Século, periódico más leído de Lisboa. Su reportaje aparece en primera plana. Un espectáculo único e increíble, si uno no ha sido testigo del mismo. Uno puede ver a la muchedumbre dándose vuelta hacia el sol que está despejado, sin nubes, a pleno mediodía. El gran astro del día hace pensar en una placa de plata y es posible mirar hacia él sin la menor incomodidad. Podría ser un eclipse, pero estalla en un clamor colosal y oímos a los espectadores gritar milagro, milagro, maravilla, maravilla. El sol tiembla ante la muchedumbre atónita, haciendo movimientos bruscos sin precedente y fuera de toda ley cósmica. El sol ha bailado. Un día dijimos, Lucía,
Si es cierto que puedes ver a Nuestra Señora, ¿por qué no le pides que haga un milagro que todos puedan ver? Y Lucía dijo, Nuestra Señora dijo que el 13 de octubre algo ocurrirá para que todos lo vean. Mi madre argumentaba que Nuestra Señora no podía hacer milagros a la vista de todos. Ella podía hacer milagros, pero no para que todos los vieran. Pero entonces ella vio el milagro del sol y pudo creer. Yo lo vi y mi hermana también. Y mi madre gritó, este es el milagro prometido por Nuestra Señora en el sol para que todos lo vieran. Llovía ligeramente cuando Lucía dijo, cierren sus paraguas porque Nuestra Señora se va a aparecer. Parecía como si el sol le dijera adiós al cielo y se acercaba como un platillo, cantando, trabajando y bajando, para detenerse tan solo cuando casi tocó la tierra. Entonces mi madre creyó. Todos estaban estupefactos. Só para descer quando chegou às árvores parou. Houve então, choveu muito, estava assim o tempo como agora. Llovió como ahora y llovió mucho. El tiempo era como hoy. Luego salió el sol y después del mediodía el sol empezó a jugar. Todos estaban asustados. Pensábamos que íbamos a morir. Pero y gracias los a Dios, colores aparecieron como un arco iris cerca de la base del cerro. Una sombra. Pensamos que era íbamos brillante, a morir. Como relámpagos como relámpagos en el norte. Durante el milagro, todos se arrodillaron sobre la tierra mojada. Todos se arrodillaron gritando, implorando misericordia y diciendo, milagro, milagro. Era Nuestra Señora, milagro, a la vista de todos. Y todos creyeron. Después del milagro todo quedó seco, completamente seco. Según lo dicho por los allí presentes y confirmado por los periódicos, el suceso había durado aproximadamente 12 minutos. El sol, zigzagueando en el cielo, reflejando brillantes y multicolores rayos sobre los alzados rostros, los árboles y la tierra. Y en el momento culminante, el sol se precipitó hacia los miles de personas ahí reunidas. Muchos creían que había llegado el fin del mundo. De pronto, retrocedió. Volvió a su posición normal en el cielo. Y otro extraordinario fenómeno. Todo lo que había sido empapado por la lluvia, ahora estaba seco. La tierra, la gente. Las teorías de hipnotismo colectivo, de autosugestión, se descartaron al descubrirse que muchos testigos fiables a gran distancia de la cova habían presenciado el fenómeno solar. Entre ellos, el poeta Alfonso López Vieira, quien lo vio desde su domicilio en San Pedro, a 40 kilómetros de Fátima. Los escritos del interrogatorio revelan que los tres niños ven a Jesús bendiciendo a la multitud. Es precisamente el 13 de octubre de 1917, el día en que la Divina Señora declara, yo soy la Señora del Rosario. Los tres pequeños pastores, ¿qué les depara el futuro? Durante la aparición de junio, la señora había dicho que Jacinta y su hermano Francisco pronto se reunirían con ella en el cielo, pero que Jesús deseaba que Lucía permaneciera en el mundo. Lucía viviría muchos años. Antes de 28 meses, los hermanos Francisco y Jacinta mueren. Para Lucía, la muerte de sus primos va seguida de intensa soledad. El obispo José da Silva y sus padres sugieren que ella, a la edad de 14 años, asista a la escuela de las hermanas Doroteas en la ciudad de Oporto. Ella acepta gustosa. Más tarde, como hermana María Lucía del Inmaculado Corazón, ingresa en el convento de clausura de las Carmelitas Descalzas.